Bueno, continuamos entonces con sonoestructuras fundamentales y la segunda que vamos a estudiar es el tendón. El tendón, tal vez la estructura más evaluada por medio de la ecografía en músculo esquelético, y para identificarla adecuadamente debemos de partir de este patrón anatómico de disección y patrón histológico. Si ustedes recuerdan esta imagen, van a entender que en la ecografía el corte transverso depende de que identifiquemos este patrón muy homogéneo y muy bien definido, al igual que en el eje largo o en el corte longitudinal. Estos tejidos que son ricos en fibras van a producir unas láminas muy bien organizadas. Es así como vamos a identificarlos entonces en longitudinal, patrón de láminas hiperecogénicas bien organizadas. Esto varía también de acuerdo al tipo de tendón. Hay algunos que tienen incluso dentro de las diferentes capas algo más de contenido de líquido o graso, incluso como el tendón cuadricipital. Y en transverso pues vamos a ubicar unos fascículos fibrosos muy bien organizados que nos van a permitir identificar esta imagen que llamamos sal y pimienta en transverso. Entonces, primer concepto para identificación, un tendón en transverso, busquemos sal y pimienta, que son este patrón bien organizado de imagen fibrosa de hiperecogenicidad con anecogenicidad muy finita. Imagen de sal y pimienta, tendones en transverso. Identifiquemos imágenes anecogénicas alternantes con hiperecogénicas de aspecto fibrilar pequeño. Veámoslo más en detalle aquí. Miren el patrón de los tendones en transverso, sal y pimienta, imágenes muy bien organizadas, densas, alternadas con imágenes anecogénicas. La organización de esta estructura, que es muy similar a la histología, es lo que nos va a permitir luego diferenciar si esto es normal o es patológico. Un nuevo ejemplo entonces: en transverso, patrón laminar bien organizado, en longitudinal y en transverso el patrón de sal y pimienta bien uniforme. Patrón en transverso, ya dijimos, láminas bien organizadas, y en transverso el patrón de sal y pimienta. Nuevamente aquí en nuestro carpo, entonces identificamos patrón de sal y pimienta en los tendones en transverso. Veámoslo en este otro esquema. En una rodilla entonces identificaríamos, ya sabemos cómo identificar el hueso con su sombra acústica posterior, y en transverso las imágenes fibrilares bien organizadas. Miremoslo aquí en la ecografía. Entonces este es un tendón rotuliano, imágenes muy hiperecogénicas pero muy bien organizadas que nos representan este segmento anatómico. Se ve muy a detalle y podemos identificar pues las demás estructuras de acuerdo a los patrones ecogénicos que ya conocemos. Entonces, tendón en transverso, estructura fibrilar muy bien organizada. Si ustedes recuerdan el dibujo histológico que mostramos al inicio, esto es muy similar. Este es un calcáneo y la imagen del tendón sería esta: unas imágenes fibrilares muy bien organizadas. Esto es criterio de tendón sano. Ya lo veremos también cuando sea patológico, analizaremos la misma secuencia. Así que tendón, estructura sonoanatómica fundamental.